Bueno, hoy vamos a hablar de la paciencia. Estuvimos hablando del amor, el gozo, la paz, pero hoy nos toca la paciencia. Vamos a empezar, yo le puse a hacer frente a nuestra impaciencia. ¿Cómo podemos hacer frente a nuestra impaciencia que es continua, ¿no? Esa reacción continua que tenemos. La paciencia es un fruto necesario ¿para qué? Para la crianza de nuestros hijos, nuestra relación matrimonial, con compañeros de trabajo, hacia un jefe, frente a situaciones cotidianas, una enfermedad, ¿no? Con familiares. Es como que la paciencia la empleamos todo el tiempo, ¿no? Criando a nuestros hijos, nuestra relación matrimonial, todo. Entonces la paciencia nos ayuda en nuestras relaciones cotidianas con cada situación o persona difícil, ¿no? Ahí la paciencia actúa, ¿no? Como cada fruto del Espíritu, la paciencia no es algo mágico. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo? No es algo que yo simplemente por orar digo, Señor, dame paciencia y eso va a venir mágico. No. Es un fruto que se ejercita. Es un don que el Señor nos da que tenemos que ejercitarlo continuamente. Ahora vamos a ver cómo lo podemos ejercitar y puede crecer ese fruto. Entonces vimos que no es solo por orar y leer la Biblia solamente. No quiero decir que no, entonces no le pido al Señor ni leo la Biblia. No, necesito leer, necesito estudiar, necesito orar, pero no es algo mágico, ¿no? Debemos cultivar este fruto y trabajar en ello de diferentes ángulos. Llegar a salir aprobada con personas difíciles y situaciones que nos desbordan. Esto requiere tomar una actitud de trabajo y acción continua. Es lo mismo que el amor, es una acción continua. Es como nos dice la palabra, ¿no? Vamos a leer Colosenses 3:12 y el 13 también. Colosenses 3:12 y el 13. ¿Lo tienen? Acá nos dice cómo nos tenemos que vestir cada mañana. Así que tomen apuntes. Antes de pintarnos, ponernos lindas. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, ¿no? Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, como santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Entonces, debemos lucirnos hermosas con las cualidades del Señor. Qué importante es esto, ¿no? Como dice acá, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Eso nos embellece, en realidad esa es la belleza que puede decir cualquier hombre o cualquier persona, ¿no? Que quizás puede llegar a tener un problema o tiene una enfermedad, pero vos la ves o hablas con esa persona y decís, esta persona qué linda que es, qué bella que es, porque tiene un carácter piadoso. A veces no es simplemente lo que podemos ver, ¿no? No quiero decir que esté mal, que nos arreglemos, no se vayan al extremo, pero es muy importante esto, como dice el Señor, ser embellecidas con un carácter santo, separado para el Señor. Está claro que como hijas de Dios debemos cultivar este fruto y que en nuestro carácter este ingrediente esencial sea nuestro día a día, un ingrediente esencial que necesito, la paciencia. Ahora vamos a ver qué es la paciencia. La paciencia es perseverar, permanecer bajo una presión, una situación, soportar, un carácter que no se rinde ante las circunstancias, no abandona en medio de una prueba, perseverar ante situaciones difíciles o actitudes que cuestan sobrellevar.
La paciencia bíblica es sujetarse, someterse a la voluntad de Dios frente a la oposición o la opresión. Qué tremendo, ¿no? Porque es algo que continuamente pasamos. No es pasividad. Viste que vos podés decir, uno puede tener un carácter más activo. Eso no quiere decir que no seas paciente. La paciencia no es pasividad. Podés tener un carácter súper activo y realmente tener paciencia, saber soportar una situación, sobrellevar la situación. Entonces no es porque soy tranquilo tengo paciencia, no. A veces podés tener un carácter tranquilo y ser la mujer más impaciente que pueda haber. Entonces no se trata de eso, ese concepto que a veces tenemos, ¿no? Esta persona es paciente porque quizás habla tranquila. No, la paciencia no es eso. La paciencia es, como dijimos acá, perseverar, permanecer, soportar un carácter que no se rinde ante las circunstancias, no abandona en medio de una prueba. Eso es la paciencia. La paciencia es resistencia, perseverancia, tolerancia. Eso es lo que nos pasa con nuestros hijos, ¿no? Esa perseverar, esa paciencia, tolerancia. Y longanimidad también es esta palabra que a veces la encontramos en la Biblia. Y longanimidad, ¿qué se está refiriendo? ¿Qué quiere decir acá? Bueno, longanimidad es capacidad de sufrir durante largo tiempo los abusos de los demás sin amargarse ni resentirse. ¡Wow! Aquí lo tienen. Entonces es capacidad de sufrir durante largo tiempo. No, a veces, es que este hijo no cambia nunca, es insoportable, mi esposo, ¿no? Como situaciones de este jefe, que tal y cual. Bueno, la paciencia o longanimidad, capacidad de sufrir durante largo tiempo los abusos de los demás sin amargarse ni resentirse. Qué importante, ¿no? ¿Y cuánto necesitamos eso en el diario vivir continuamente? La paciencia es un don espiritual que tiene la capacidad de soportar, como podemos leerlo. Vamos a leer Colosenses 1:11. Colosenses 1:11. ¿Cuánto necesitamos, no? Y ahora vamos a ver acá lo que dice, ¿no? Si lo tienen, dice, fortalecidos con todo poder, imagínense cada una de nosotras, fortalecidas con todo poder, conforme a la potencia de ¿quién? De su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Eso que necesitamos, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Es una dependencia continua para poder tener esta capacidad de soportar, como dice, ¿no? De su gloria para toda paciencia, ahí está lo que necesitamos, y longanimidad. La paciencia es una virtud y podemos aplicarla continuamente en nuestras actividades diarias. En realidad es fe en acción, ¿no? Es como creo o confiar, esperar. En realidad está la fe implicada y el esperar y confiar, el reposar en Dios. Eso es parte de nuestra meta y de nuestro crecimiento espiritual. Dios nos ordena tener paciencia. No es como que, en realidad es una orden que nos da Dios, un mandato que nos da Dios. No es algo que, bueno, lo tengo en mi carácter o no. Vieron que hay personas que hablas con ellas y te dicen que yo soy así y Dios me hizo así. No, acá está, para las que dicen que Dios las hizo así, acá dice, Dios nos ordena a cada una de nosotras. Vamos a leer Efesios 4, 1 y 2. Debemos hacerle frente a nuestra impaciencia. Es continuamente, ¿no? El ataque que viene a quitarnos la paciencia, pero debemos hacer frente a eso. ¿Cómo? Con la fuerza del Señor, con la gloria, con la potencia del Señor.
Efesios 4, 1 y 2. Este es Pablo en la cárcel. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. No es como que nosotros fuimos llamados a ser cristianos, hijos de Dios, personas temerosas de Dios que agradan a Dios. Acá dice, Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. ¿Cómo es digno? El Señor es digno de que tengamos paciencia, de que confiemos, de que esperemos, digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Acá dice, no, soportando. No, a veces también es eso, es soportar. A veces está la resistencia, pero tenemos que hacer frente a esa resistencia que muchas veces tenemos y vivimos. Hacemos frente a nuestra impaciencia derribando dos enemigos grandes que trabajan continuamente en nosotras para sacarnos de la voluntad de Dios. ¿Cuáles son esos dos enemigos que luchan contra esto, contra la confianza? Es el orgullo y la rebeldía, que es lo contrario a la humildad y mansedumbre. Es lo contrario, ¿no? Como habla el pasaje, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces debemos hacer frente a estos dos enemigos, al orgullo y a la rebeldía. El orgullo, ¿por qué? Porque a veces, muchas veces creemos que las cosas tienen que ser como a nosotras nos parecen. Nuestros hijos tienen que ser como nosotros queremos que sean, nuestro esposo tiene que ser como nosotros. Eso es orgullo, autosuficiencia, querer controlarlo todo. Entonces, ahí está el orgullo. Y la rebeldía, no confiar en el Señor, no someterse a la voluntad de Dios, no esperar en el Señor. Ahí actúan estos dos enemigos. Entonces, como vemos, no es algo que sale solo. De repente me levanté y tengo una paciencia hoy, o tengo una paz. Sí que muchas veces podemos sentir sentimientos de paz, o un tiempo que, no sé, que está siendo paciente. Sí, puede pasar eso, pero no es, digamos, lo que va a marcar que esa paciencia está creciendo o está madurando, sino es cultivar eso. ¿De qué manera? Haciendo frente a estos enemigos continuamente. Entonces, debemos cumplir la orden de andar con paciencia y vestirnos, como decía, vestirnos de ella. Entonces, ¿qué es lo que nos quita la paciencia? Vamos a ver un poquito qué es lo que nos quita la paciencia, algunas cosas. La falta de confianza en Dios. Qué tremendo, ¿no? Porque la falta de confianza, a veces somos impacientes porque no estamos confiando, no estamos esperando en Dios. Y su providencia continua en nuestro día a día, es como que queremos solucionar nosotros el día. Nos ponemos impacientes y ahí empezamos a arruinarlo todo, y todo nuestro hogar es afectado por esta rebeldía, por este orgullo que es contra el Señor. Nuestros hijos nos quitan la paciencia también, nuestro esposo, la limpieza de la casa. Ustedes imagínense, yo muchas veces me escucho yo misma y digo, Señor, ¿cómo me avergüenzo de mí misma? O a veces estoy haciendo algo en una situación con Cintia, Zoe, en mi casa, y de repente Luis me llama y yo digo, ya sé lo que me va a decir, tiene razón, ya voy como, ¿no? Y él lo hace en realidad por amor, porque si no es como que si no me frenas, no tengo freno y no hay freno. Y después meto la pata y me equivoco, y en esa situación ahí es como que digo, sí, es verdad, claro, no, y es por esto, por el otro. Justo antes de ayer hablábamos de eso, hoy no pude leer el devocional, pero decía que hablaba un poco de eso, el devocional, de eso, ¿no? De a veces se nos va la paciencia porque no programamos bien. Es como que tenemos que salir a las 12 al médico, y 11:15 estamos cambiando al nene, después al otro, después queremos darle desayunar, queremos hacer todo. Claro, y ahí es un caos. ¿Por qué? Porque no hay un orden, no hay nada diagramado, no hay orden. Entonces ahí es nuestra culpa, que viene esa impaciencia y ya estamos. ¿Por qué? Porque no somos ordenadas, porque hacemos las cosas
Es a las 12, bueno, a las 11 ya estamos, o no sé, o cosas que nos puede pasar, o tenemos que ir a hacer un trámite, o en nuestro trabajo sabemos que tenemos que llegar a ciertas cosas y empezamos tarde. Entonces después queremos lograr terminar nuestro trabajo y no llegamos a terminarlo. ¿Pero por qué? Porque no programamos bien. Entonces ahí viene la impaciencia. ¿Y qué viene con eso? La queja, mal carácter, mal humor, todo mal, todo... ¿no? Ya el Señor no está. Entonces, qué importante es eso, ¿no? Que podamos programar, trabajar en eso. Otras cosas que nos quitan la impaciencia: hacer las compras, algún familiar que me molesta y me quita la impaciencia, algún vecino que necesita algún favor. Yo tengo una que... no, nada que ver, es un privilegio. O quizás también te está causando muchas molestias, ¿no? Un vecino o alguien, o una persona que te está haciendo irritar. El trabajo, también una enfermedad puede pasar eso. A mí me ha pasado, esto que estuve mal, dolorida, me saca la paciencia y la falta de confianza en el Señor, y bueno, ahí entran todos los demás debilidades, pecados, ¿no? Que nos alejan del Señor. Fortalecemos ideas equivocadas y no logramos ver a Dios, ¿no? Como que ideas equivocadas. Decimos, bueno, quiero esta semana hacer con mi hijo, no sé, cuando tenés hijos, decís, bueno, esta semana voy a hacer con mi hijo esto. Lo voy a hacer porque no sé qué, porque no sé cuánto. Pero después quizás no vas a tener tiempo con tu hijo porque esa semana, no sé, tenés que salir a comprar, tenés que hacer tareas, no sé, cosas. Entonces, diagramamos o hacemos cosas que después no podemos lograr. Y estamos corriendo con eso y nos frustramos, nos desanimamos y otra vez vuelve esa impaciencia y otra vez desaparece, ¿no?, el carácter del Señor. Quizás crees que hoy va a ser un día diferente porque has orado, pero tu hijo es el mismo. No es que porque oraste tu hijo cambió, tu esposo cambió, no. Tu esposo también. Tu jefe no ha cambiado porque ore y diga, uy, qué feliz que estoy, qué contenta en el trabajo. Vas a llegar y el jefe va a ser el mismo, digamos, no va a cambiar. Entonces, debemos trabajar en la confianza a Dios y aferrarnos a lo que Él dice y no lo que vemos en nuestros hijos. Debemos trabajar en confianza en el Señor, esperar en el Señor. Lo mismo con todos los demás, ¿no? Enfermedades, cosas que diariamente pasamos. Tenemos que trabajar con eso, cada una de nosotras, pensar qué es lo que me quita la paciencia. ¿Qué es lo que me quita la paciencia? Cosas cotidianas, tonterías, trabajar en eso. ¿Cómo puedo cambiar esas situaciones que quitan esa paciencia? ¿Cómo las puedo cambiar y que eso vaya cambiando? Como digo, a veces son programar mal cosas, nuestro día, cosas que tenemos que hacer. Estos son puntos que luchamos todas continuamente. La impaciencia nos aleja de Dios. Recuerden que para poder tener buen fruto, ¿se acuerdan que estuvimos estudiando? Debemos permanecer ¿en dónde? Permanecer en la vid para poder dar fruto, ese carácter piadoso. Como dice Juan 15, que dice, porque separados de mí, ¿se acuerdan? Nada podemos hacer. Ahí está hablando de nada podemos hacer. Lo espiritual es algo imposible para nosotros. Imposible. Humanamente es algo que no podemos hacer. Solamente lo vamos a poder lograr estando en la vida, permaneciendo en el Señor. Las situaciones cotidianas muchas veces las enfrentamos solas, luchando con cucharitas, ¿no? Pensaba en eso, con cucharitas de plástico frente a un enemigo, ¿no? Luchando. Es algo ridículo. Luchando con cucharitas porque el Señor quedó a un lado y el enemigo ahí, salimos vencidas, continuamente vencidas. Y ese enemigo solo lo podemos vencer luchando en las fuerzas del Señor, con las capacidades que Él nos da. Salir aprobadas de todas las situaciones
situaciones que enfrentamos requieren paciencia y esperanza en Dios continuamente, confiar en su providencia diaria, ¿no? En su providencia diaria. ¿Cuánto nos falta eso, no? Confiar en su providencia diaria, pero no solamente en lo económico, en nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestras relaciones, confiar en su providencia, que Él nos va a dar la gracia, que Él nos va a ayudar, que Él nos va a capacitar en el día a día con cada situación. Pero ¿qué pasa? Nuestra fuerza, con esa cucharita, mientras nuestro enemigo nos da por todos lados y terminamos derribadas, sin fuerza, sin fuerza. En Hebreos 10:35, vamos a leerlo. Hebreos 10:35, vamos a leer el 36, 37 hasta el 39. ¿Lo tienen? Hebreos 10:35. Dice: no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Es tremendo, ¿no? Esto son palabras tan profundas, ¿no? No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. El 36, porque os es necesaria la paciencia. Miren lo que dice acá, ¿no? Porque os es necesaria, pero es necesaria como fundamental, la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Qué tremendo, ¿no? Porque acá dice esto, ¿no? No perdáis en el 35, pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Cuán importante es para nuestra vida, nuestra salvación, nuestro día a día esa paciencia, ¿no? Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, confiando, esperando, siendo paciente a la voluntad del Señor. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, cada uno de nosotros, no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, ¿cuánto necesitamos eso cada una de nosotras? Examinarnos cada día examinarnos. Señor, ayúdame a ver mi paciencia, cómo voy corriendo detrás de las situaciones, no tengo nada planeado, afanada. Y Dios es el que otorga esta paciencia, esta capacidad que necesitamos, este don que necesitamos, viene de Dios. Él es el Señor quien encamina nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Dios no está apurado, Él tiene todo bajo control, todo bajo control. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses 3:5. Es tremendo este versículo, 2 de Tesalonicenses 3:5. Segunda de Tesalonicenses 3:5 dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Miramos a Cristo, imagínense lo paciente que fue el primero al ser un niño, venir y humillarse de tal forma que venir a vivir con
con seres humanos como nosotros. La paciencia que tenés que tener para semejante cosa. Él en su trono, bajando a ser un niño, pasando situaciones vanas, cosas, ¿no? Aún siendo tentado, cuando fue tentado por el diablo, lo podría haber consumido ahí, pero él paciente, cumpliendo la voluntad de su Padre, pacientemente cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso acá dice, y la paciencia de Cristo, el Señor os encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Debemos ser conscientes de lo que el Señor hizo, de esa paciencia que tuvo y que tiene continuamente con nosotros. Vamos a leer Romanos 15:5. Romanos 15:5. ¿Lo tienen? Vamos a leer Romanos 15:5. Pero el Dios de la paciencia, y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Otra vez lo mismo, ¿no? El mismo sentir según Cristo Jesús, porque Él es el Dios de la paciencia. Debemos pedirle al Señor continuamente que nos guíe, que nos ayude, que nos encamine en este camino. Y esta paciencia surge de tener una relación con el Señor, pero no es simplemente una oración o un leer cortito, una relación con Dios. La paciencia se desarrolla naturalmente a medida que crecemos en Dios y dependemos de Él continuamente. Cuanto más crezcamos en eso, en dependencia, en confianza, esa paciencia va creciendo, va aumentando y vamos siendo más como Cristo. Entonces necesitamos esa relación con el Señor. El fruto de la paciencia en todos los aspectos, como leímos, ¿no? Longanimidad, capacidad de soportar, perseverancia, está íntimamente relacionado con nuestra devoción a Dios. Cuánto amamos a Dios, cuánto tiempo nos tomamos con Él, cuánto confiamos en Él, cuánto esperamos, ¿no? Cuánto somos fieles al tiempo que Él nos dio, a las situaciones que Él nos confió. No en todo. Entonces, ¿cuánto amamos a Dios? ¿De cuánto es digno Él para nosotros? ¿Es digno de que rindamos nuestro carácter a Él? ¿Dios es digno? ¿Es digno de que rindamos nuestro orgullo, nuestro carácter, nuestra rebeldía? Digamos, Señor, rindo todo lo que soy. Esta rebeldía que tengo, este orgullo, esto que me quita la mirada, Señor, tú eres digno de que yo lo haga, de que rinda mi corazón. Tenemos que realmente despedazar, ¿no? El orgullo es como que no es nuestro enemigo. En todas las áreas el orgullo está ahí. Y fue lo que hizo que Eva pecara, porque le dijo, seréis como Dios. Y ahí dijo, sí, yo quiero ser como Dios, ¿no? El querer ser como Dios. Y aunque lo vemos así tan lejano, en Eva, ¿no? Decimos, no, si yo hubiera estado ahí, no, hermanos, si nosotros hubiéramos estado ahí, hubiéramos tomado la misma decisión, porque hoy la tomamos continuamente. Continuamente somos nuestro propio Dios. Tomamos las decisiones nosotros, decidimos nosotros, confiamos en nuestra fuerza, queremos que todo se haga como nosotros queremos, todo salga como nosotros, si no hacemos trompita, nos enojamos, carita de no sé qué, y todo eso. Entonces cada día a veces está el diablo, no, y nosotros sí, y después decimos, no. Y lo digo por experiencia porque a mí me pasa continuamente. De repente estoy, y digo, pero ¿dónde estoy? Claro, no. Estoy haciendo las cosas con mi propia fuerza, con mi propia voluntad, alejándome del Señor, dejando de mirar al Señor. Entonces, ¿de cuánto es digno el Señor para nosotros? Al comenzar a trabajar en nuestro carácter y pedirle a Dios más amor y devoción por Él, sí o sí
comenzamos a experimentar más paciencia. La naturaleza pecaminosa comienza a morir y la vida de Cristo aumenta. Comenzamos a ver el fruto de la paciencia en nuestra vida y relaciones, ¿no? Es como que empezamos a morir porque a veces no somos conscientes, ¿no? Tenemos hábitos que todavía no somos conscientes que son pecados, pero de repente decimos, bueno, ponele, ¿no? La queja trae impaciencia, entonces, bueno, soy una mujer que me quejo, y de repente empezás a escucharte, decís, bueno, hoy me voy a escuchar, y te das cuenta que es algo que es continuo, que te estás quejando, que te quejas de tus hijos, que te quejas de tu esposo, que te quejas del trabajo, que te quejas de la comida, que te quejas del agua, que te quejas de la luz, de todo. Pues, wow, no, y sos consciente, y ahí vas muriendo. De repente quizás empezás a trabajar y decís, bueno, duró hasta mediodía, después ya se viene todo otra vez, después y bueno, hasta la noche, después un día, después dos, después el tercer día explota otra vez, pero vieron que esa dependencia va haciendo morir y vamos dependiendo más del Señor, ¿entendés? No es hipocresía, no es, ay, yo estoy siendo hipócrita, no estoy siendo yo, no. Estás muriendo a tu carne, muriendo a tus debilidades y querés ser como Cristo. Entonces es eso, ¿no? Empezar a trabajar y en esa relación y al ser conscientes, pedirle al Señor, Señor, dame conciencia de mi pecado, de mi queja. Yo una chica que se quejaba mucho, me vivía quejando. Luis me decía, vos sos quejabanza, me decía. Quejabanza todo el tiempo, quejándome. Pero y cuando me di cuenta me sentí tan avergonzada de mí misma. No puede ser. Y después, por eso digo, porque después me empecé a escuchar, digo, wow, este monstruo que está acá adentro. Y empecé a trabajar en eso, empecé a trabajar y me costó. Y le digo la verdad, hasta el día de hoy me cuesta. Porque si yo le doy lugar, viene todo eso. Como Luis a veces dice, ¿no? Muchas veces dice, la Verónica carnal no se convierte nunca, digamos, la carne siempre está ahí vivita, cuando le doy lugar sale toda. No es que, no, está ahí. ¿No? Lo que podemos ver es el Señor en nosotros que nos capacita para salir aprobadas, pero en realidad están esas debilidades ahí siempre. Entonces debemos trabajar en eso, ¿no? Y morir. Como decía, ¿no? A medida que maduramos en nuestra relación con Dios, comienzan otros hábitos a tomar dominio, en nuestras situaciones, en cosas que vivimos cotidianamente. Ya no son las mismas. ¿Por qué? Porque estoy confiando, dependiendo del Señor y esperando en el Señor. Muchas veces tenemos metas que nunca vamos a alcanzar y eso nos irrita, hermana. Tenemos que realmente darnos cuenta de eso, porque a veces son tonterías son, pero debemos detectar las cosas, no sé, a mí me ha pasado muchas veces de querer programar o algo, de decir, me pasó esta semana, fuimos a lo de Lau, no sé qué día fue, el jueves a la noche, y yo estaba con mucho dolor de espalda, y me dice Lau, dejala, entonces yo la dejo, digo, bueno, mañana entonces estoy tranquila, me voy a quedar tranquila, tal, a la mañana y tal, bueno, quería leer, quería estudiar y todo eso. La cuestión es que Luis me empieza a hablar, nunca me habla, pero no en ese horario de trabajo. Él está trabajando desde que se levanta hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Entonces nunca me habla, ese día me habló hasta las 12:30. Yo estaba por dentro, y después me dice, te veía un poquito como en la mente en otro lado. Y yo decía, ¿no? Y por dentro luchaba, decía, Señor, pero si me está hablando, qué bueno todo lo que me está hablando. Pero es eso, es cuando te cambian algo, que quizás es Dios, ya entramos ahí. No confiamos en el Señor, no decimos, bueno, el Señor quizás me está hablando por medio de Luis, me está mostrando cosas, además era bueno, cosas que están pasando, ¿no? Pero es eso, entonces es continuamente, no es que a mí me pasa, no es que yo estoy acá y no. Y después digo, Señor, después pedí perdón al Señor, ¿por qué no? Y después surgió otra cosa, no sé si la cita, bueno, una y otra cosa y ya está, porque a las 2 de la tarde venía Lau, así que ya estaba el tiempo, venía con Martín. Digo, bueno, ¿no? Pero es eso,
Confiar en el Señor, esperar en el Señor y pedirle al Señor continuamente eso. Y a lo que iba con esto es que el Señor nos prueba, pero nos prueba no para saber cómo vamos a reaccionar, para que nosotros sepamos cómo reaccionamos y digamos, uy, necesito al Señor, necesito confiar en el Señor, necesito esperar en el Señor. Él sabe cómo vamos a reaccionar, pero muchas veces nosotras creemos que estamos re bien, pero en realidad permite una situación y que digamos, uy, qué mal que estoy, necesito al Señor. Entonces, en realidad, el Señor nos prueba, pero para que nosotras nos veamos a nosotras mismas, ¿no? Entonces, es un trabajo diario que debemos hacer. Entonces, yo para definir acá la paciencia, lo que puse es una sumisión a Dios completa, a su voluntad y carácter, por lo que esto implica el soportar, el sufrir, tolerar, comprender y amar. ¿Y por qué lo implica? Porque cuando en mí se acaba la paciencia hacia alguien, el Señor sigue siendo paciente y yo debo sujetarme a su carácter y ser como Él, sin resentimiento, ser como Él. Siempre, Él es nuestro mayor ejemplo. Cuando yo no amo, el Señor sí ama a esta persona que tanto me cuesta, ¿no? Si me cuesta una persona, el Señor la sigue amando. Entonces mi paciencia será sujetarme a Dios y amar también. Y por supuesto que es un precioso milagro de nuestro Dios, ¿no? Y todo lo podemos en el Señor, con la fuerza del Señor, no son nuestras fuerzas. Esto no es para desanimarse, esto es para mirarse y cambiar. Es la misericordia del Señor. Dios dice que Dios al que ama, disciplina. Y hoy el Señor nos puede estar disciplinando, nos puede estar diciendo, hijas, tienen que trabajar en la paciencia, tienen que cambiar, tienen que trabajar ese carácter. Nos está disciplinando en amor y diciendo la necesidad que tenemos y que tenemos que cambiar. Entonces, la paciencia es una sumisión a Dios completa. ¿Cómo trabajamos esto? ¿Cómo lo maduramos? En nuestra comunión con Dios, nuestra dependencia, y de a poco, no se pongan metas imposibles, porque es como un ejercicio, es como alguien que va a salir a correr. Si vos hace 10 años que no salís a correr, no podés decir, bueno, hoy me voy a hacer 10 kilómetros. No, quizás llegás a 2 cuadras, 3 cuadras y ya está en el corazón que te morís. Exactamente lo mismo. Si tengo este hábito, este pecado que ya me domina, bueno, de a poco, hoy camino 1 cuadra, mañana camino 2, pasado 3, empiezo trotando, hasta que voy a poder correr. Pero no nos pongamos metas que no vamos a lograr, porque eso nos frustra y pensamos, no voy a cambiar más, soy lo peor, siempre caigo en lo mismo, otra vez tengo que orarle al Señor y pedirle perdón por las mismas cosas, y todo lo que ya sabemos, y ahí entra la condenación y tampoco buscamos al Señor. Entonces las dos cosas, el diablo siempre nos lleva a los dos extremos, o al libertinaje, no, yo puedo, yo tengo este carácter, ¿no? O al legalismo, no sos santa, no, el Señor no te escucha, a los dos extremos, para sacarnos la mirada del Señor. Entonces sí, tenemos estas debilidades, tenemos este problema, pero el Señor es mayor que esta debilidad, que este problema, y Él nos va a capacitar y nos va a ayudar con esto. Así que las animo a que trabajen esta semana en esto y bueno, que el Señor se glorifique.